Ha llegado la fiesta de Pentecostés, la efusión del Espíritu Santo para toda la Iglesia, una gracia muy particular. Los apóstoles que habían vivido esos momentos tremendos, que estaban llenos de miedo, sin embargo, con la fuerza del Espíritu Santo, cambian radicalmente. El Evangelio será el domingo de resurrección, cuando el Señor les dice 4 cosas ante el miedo de los apóstoles. La paz con vosotros, si estamos cerca de Dios hay paz, por tanto hemos de estar con seguridad y con certeza. Luego les invita a mirar hacia lo alto, mirar mis manos y mis pies, mirar que ha resucitado, y les confía entonces la misión para el perdón de los pecados. El Señor se fija en nosotros como somos y quiere contar cómo somos. No espera a que los apóstoles sean valientes, decididos, muy capaces, sino que cuentan con la gracia de Dios como tú y yo, para que ese mensaje de salvación vaya para todo el mundo, para el perdón de los pecados, y recobran, por tanto, la paz de Dios. El Espíritu Santo viene para que tú y yo descubramos nuestra propia vocación, seamos apóstoles en el quehacer ordinario de cada día y llevemos muchas almas al encuentro de Dios. Porque, como dice aquel himno de Pentecostés, mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Descubre el vacío que tenemos cada uno de nosotros y que tienen los demás cuando Dios no está presente, y te darás cuenta que vale la pena que se llenen de la gracia de Dios. Un saludo muy fuerte y hasta la próxima. Chao, que Dios te bendiga.